Muy bienvenidos cada uno de ustedes a este canal nuevamente. Estoy de vuelta, ha pasado mucho tiempo, lo sé, pero estoy contento porque finalmente puedo regresar. Llevo ya algunas semanas queriendo grabar nuevamente. Sé que el último capítulo que grabé lo grabé hace más de un año ya casi, y es loco cómo pasa tan rápido el tiempo. Nunca pensé que me iba a demorar tanto, pero de hecho el último capítulo que ustedes ven, el siguiente video de lecturas que tengo en el canal, es yo les digo así como voy a volver súper rápido y qué sé yo. De hecho ese mismo día grabé la segunda parte del capítulo y lo terminé, pero no lo subí porque la verdad no quedé convencido de cómo salió la grabación, y yo dije lo voy a grabar de nuevo mañana y el mañana nunca llegó. Pero bueno, la vida nos atrapa, creo que está de más explicarlo, pero no he querido dejar botado este proyecto. Creo que es algo que me va a acompañar por mucho tiempo, si es que la vida y el Señor Dios me lo permite. Me gusta hacer esto, así que, y sé que también hay personas que de repente van a ver el video o van a ver el que salió un nuevo capítulo y van a decir, vamos a escucharlo, vamos a verlo. Así que, bueno, muchas gracias desde ya a cada uno de ustedes que está viendo o escuchando este podcast, porque sin duda el que las personas lo escuchen es muy, muy motivador para uno. El libro, recuerden que estamos leyendo Dios de Maravillas. Ya estamos en la mitad del libro. Hoy día no me acompaña el libro físico. Y es una tristeza porque yo sé que a muchos les gusta. Aquí está, tengo el libro electrónico hoy día. Yo sé que a muchos les gusta el sonido de las hojas y todo eso. Lamentablemente hoy día no vamos a tener un poco de ASMR en el canal, porque presté el libro y todavía no lo he recuperado. Pero que nada nos impida continuar con esto, ¿no es cierto? Así que si no se acuerda en qué parte quedamos del libro, puede escuchar el capítulo anterior, que nos estaba contando la historia del capítulo que se llama La mano de Dios. Y este capítulo estaba narrando la historia de un caballero que había caído recientemente enfermo. Todavía no sabemos qué va a pasar, todavía no sabemos. Lo más probable es que se sane. Los capítulos estos son de milagros, entonces esperamos que algo maravilloso pase. ¿Qué va a pasar? Es lo que viene en este capítulo. Así que, sin más, vamos a continuar desde la misma parte que quedamos la semana pasada. No, el año pasado, en el capítulo anterior. Así que continuemos. Mucha atención. Recuerde, el capítulo se llamaba La mano de Dios y está narrado. Creo que me va a demorar mucho verlo, así que revíselo ahí, pero está narrado por la esposa de la persona que se enfermó. Voy a empezar a leer desde un poquito el final de lo que leímos en la parte anterior, en el capítulo anterior, así que para que conectemos un poco con la historia, ¿ya? Dice así: todos nos quedamos mirando fijamente esa mano y entonces hice el intento de adivinar. Es que quiere escribir algo. Rápidamente busqué papel y lapicera y sosteniendo yo el papel coloqué la lapicera entre sus dedos. El único resultado fue unas líneas confusas. Viendo que se estaba cansando, hice otro intento. Voy a recitar el alfabeto, le dije, y cuando llegue a la letra correcta, aprieta mi mano. Trabajosamente comenzó a tomar un mensaje. Era este. Él dice que mejoraré. Creo que esa fue la parte en que quedamos en el capítulo anterior. Entonces la mano cayó, otra vez insensible, pero desesperadamente nos aferramos de estas palabras. Él dice que mejoraré. Y seguimos orando hasta que llegó el pastor Anderson con el pastor H.W. Hollingsworth, presidente de la Asociación Adventista. Los pastores habían quedado sumamente preocupados por la noticia de lo que le pasaba a John. Brevemente el pastor Anderson nos habló y luego nos arrodillamos junto a la cama y cada uno oró.
Paulina dijo simplemente: por favor, Dios mío, devuélveme a mi papi. Y eso fue precisamente lo que hizo. Unos instantes después del ungimiento, John apretó nuevamente mi mano e hizo las mismas señales que había hecho antes. «Es que quiere escribir algo», dije a los pastores. Y rápidamente entregué a John la pluma y le sostuve el papel. Ahora, con los ojos todavía cerrados, con letra clara escribió: «Puedo moverme un poco». Al cabo de 10 minutos estaba totalmente consciente y conversando con nosotros con toda normalidad. Un poco más tarde llegó el médico. Había venido para elaborar el certificado de defunción, pero encontró a un paciente vivo, aunque paralizado de todo el lado izquierdo de su cuerpo. «¿Qué es lo que ha pasado aquí?», nos preguntó, muy sorprendido. «Es que nosotros oramos y empezó mi explicación. «Bien, le aconsejo que siga orando a su Dios, porque su esposo o quedará completamente sano en 3 o 4 días o quedará paralizado de por vida». Francamente, cuando escuché estas palabras, no dudé de que John sería totalmente sanado dentro de los 3 días siguientes. Pero ahora comprendo que si eso hubiese sucedido, los médicos y otros hubieran dicho que era simplemente un caso normal y no habrían reconocido el milagro de Dios en su curación. Por 3 días, el doctor dejó a John en casa bajo mi cuidado. Fue maravillosa la manera en que nos ayudaron los miembros de la iglesia en esa crisis. Traían comidas especiales y me ayudaban limpiando la casa. Entonces sucedió lo peor. Al 3er día, John sufrió una recaída, con más hemorragias, y nuevamente perdió el conocimiento. Cuando el médico llegó, dijo que si bien John se había salvado antes, esta vez sería imposible. «Llámeme cuando todo esto haya pasado», me dijo. Y no creo que falte mucho para eso. Pero luego, de nuevo oramos de rodillas junto a su cama. Y mientras lo hacíamos, vimos que su condición empeoraba. Su respiración era ahora dificultosa. Tal vez no dure más de 5 minutos, pensé, comprendiendo que esta podía ser la voluntad de Dios, aun cuando no era la mía. Sí, yo había tenido la fe suficiente como para creer que John sería sanado. Es más, había esperado confiadamente que eso ocurriera. Ahora comprendí que tal vez estaba tratando de imponer mi voluntad a Dios, cuando debería haber orado: «Hágase tu voluntad». Frente a esta dura realidad, comprendí que, por mucho que me doliera su muerte, si era lo que el Señor pensaba que era lo mejor para Él y para nosotros, debía aceptarlo sin dudas ni murmuración. Todas las cosas les ayudan a bien, me repetí a mí misma, y en silencio oré: «Tu voluntad, Señor, solamente tu voluntad». De pronto noté que la respiración de John ya era casi normal. Sus dedos apretaron los míos y, sin abrir los ojos, susurró: «Fue una lucha difícil, pero valió la pena». El color comenzó a pintar sus mejillas grises. Cuando volvió al médico y vio que John aún vivía, decidió por fin enviarlo al hospital. Allí lo examinó un grupo de especialistas. Cuando una doctora se me acercó para darme los resultados, me preguntaba qué me iba a decir. «¿Qué tanto toma su esposo?», fueron sus primeras e inesperadas palabras. «Toma una taza de café de salvado cuando se levanta», le dije, «y otra en el desayuno. Algunas veces una malteada u otras veces bebida de fruta en el trabajo». «No», le dijo, replicó impaciente. «No deseo saber del café de salvado o de la leche. Lo que quiero saber es cuánto alcohol bebe». Un tanto perpleja, le contesté que John no bebía en absoluto y enfáticamente le dije que se abstenía por completo de las bebidas alcohólicas. Ella movió la cabeza un poco sorprendida y me dijo: «Bueno, entonces, ¿cómo se explica su hipertensión?». «¿Presión alta? No sabía que sufriera de hipertensión». «Sí, más alta ya no la puede tener. Estaba segura de que usted lo sabía».
Pero no lo sabía. Él nunca había mostrado ningún síntoma al respecto, y en la última revisión médica, algunos meses atrás, el médico me dijo que la presión estaba solo una mínima fracción sobre lo normal. Confundida, la miré esperando escuchar lo que le diría enseguida. Su esposo ha sufrido una hemorragia subaracnoidea del cerebro. Puede permanecer con él todo el tiempo que desee, señora. Está realmente muy grave y no creemos que sobreviva. Triste, volví a casa y caminé totalmente agotada. Caí en la cama. Al despertar pensé, si lo visito fuera de las horas regulares de visita, mi esposo se dará cuenta enseguida de que está muy grave, lo cual seguramente reduciría sus probabilidades de recuperación. En cambio, si él cree que es tan solo un paciente cualquiera, se preocupará menos. Así que me propuse visitarlo solo durante las horas normales de visita permitidas a cualquier paciente. Y fue muy acertada esta decisión, pues la siguiente vez cuando entré en su sala estaba esperándome y después del saludo me dijo, ¿sabes una cosa? Siento lástima por los otros pacientes de esta sala. Todos están moribundos. ¿Y cómo lo sabes?, le pregunté. Es que a ellos los visitan a todas horas. Y mi querido John, quien presuntamente estaba muriéndose también, ayudaba a estos hombres llamando a la enfermera cuando la necesitaban y en algunos casos orando con ellos cuando no llegaba a tiempo el pastor o el sacerdote. Unos días más tarde me dijo que había decidido llamar a esta sala de 4 camas la sala mortuoria y agregó, ¿quién sabe por qué me tienen aquí? Seguramente hay escasez de camas en el resto del hospital. Ojalá me cambien pronto porque es un tanto deprimente el ambiente. A los pocos días se le concedió su deseo. Ya me gradué de la sala mortuoria, me dijo muy contento cuando llegué a visitarlo en el nuevo pabellón. Aquí está mucho mejor, ahora tengo con quién conversar y los hombres son pacientes comunes, como yo. No te imaginas lo feliz que me siento por no estar en aquella sala. Pero yo sí me lo imaginaba y silenciosamente di gracias a Dios porque John ya había superado la crisis. Más tarde nos dijeron que solo 1 de cada 1000 sobrevive a este tipo de hemorragias. Me van a poner en fisioterapia, dijo John, y podremos poner a trabajar este costado frío. El doctor dijo que podía necesitar hasta 6 meses para lograrlo. Ojalá sea cierto, pensé. Conocí algunos casos en que los médicos habían expresado palabras de mucho optimismo al paciente cuando en realidad no tenían esperanza de mejoría. A los pocos días me trajeron unos formularios para solicitar una pensión vitalicia de invalidez para mi esposo. Busqué enseguida a la doctora. Su esposo está mejorando mucho, me informó. ¿Pero qué es esto de pensión vitalicia?, le pregunté. Se quedó mirándome un momento. Me parece que usted debe firmar esa solicitud. Es que mire, señora Cox, usted tiene que comprender la realidad. Su esposo no volverá a caminar jamás. Al escuchar sus palabras, no me atreví a mirarla de frente. Murmuré un gracias, me di vuelta y salí del hospital. No sé hacia dónde ni por cuánto tiempo estuve caminando. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. ¿Cómo podría pedirle a John que firmara estos documentos? ¿Era verdad que se quedaría para siempre inválido? No me imaginaba cómo afrontaría la vida en una silla de ruedas. Al mismo tiempo, no podía olvidar las palabras que John había escrito. Él dice que mejoraré. Esas palabras resonaban siempre en mi corazón. Él dice que mejoraré. Si John se iba a recuperar totalmente, y eso era lo que yo firmemente creía, entonces, ¿para qué solicitar la pensión? ¿No sería eso una falta de fe? Finalmente lo comenté con la señora Hollingsworth. Ella y el pastor Hollingsworth habían sido como padres para mí durante todo este periodo crítico. Mira, dijo ella, cuando le expliqué cómo me sentía.
recibirás más dinero que una pensión para inválidos del servicio social. También tendrás consultas gratis y otros beneficios. Además, no tienes que permanecer necesariamente con la pensión. En el momento en que no la necesites, puedes cancelarla. Mientras tanto, no creo que sea falta de fe que la aceptes. Lo que me dijo tenía sentido. Sin embargo, pensé que John no debía saber lo que estaba firmando. Es solo una solicitud para obtener más dinero, le dije. Así que lo firmó sin vacilar. Entonces me dijeron que necesitaba un certificado médico, así que lo solicité e hice arreglos para recogerlo en el hospital. Pero las cosas no salieron como yo esperaba. La enfermera, una vez, en vez de pasarme el certificado personalmente, se lo dio a mi esposo. Cuando lo visité algunas horas después, volteó su rostro como si no quisiera verme ni hablarme. ¿Qué pasa?, le pregunté. Me dio el certificado, me sentí mal. Sin embargo, sabía que tenía que animarlo de alguna manera. No creo que esto sea de por vida, le dije. Además le recordé lo que él había escrito. Él dice que mejoraré. ¿Cuándo escribí eso?, me preguntó intrigado. El primer día, cuando caíste enfermo en casa. Tengo el papel guardado. Te lo mostraré. No podía recordarlo. No recordaba nada de esos 3 días. Sin embargo, ambos nos aferramos a esas palabras. Él dice que mejoraré. En los días siguientes fueron una fuente de fortaleza. Los días pasaron lentamente. Cada vez que iba a visitarlo parecía estar mejorando, y muy pronto recobró el espíritu optimista que siempre lo había caracterizado. Cuando faltaba poco para que lo dieran de alta en el hospital, John solicitó una muleta. Colocándola bajo el brazo derecho, la probó primero para ver si era capaz de sostenerse. Luego se inclinó hacia la derecha, balanceándose sobre la muleta. Mientras ésta soportaba su peso, movió hacia adelante el pie derecho. El pie izquierdo, el que estaba paralizado, se arrastraba lentamente tras el compañero. El personal del hospital quedó asombrado. Nunca habían visto algo semejante. A ese primer paso le siguieron muchas horas de paciente práctica bajo la observación cuidadosa de las enfermeras hasta que perfeccionó esta forma de caminar. Después de 6 semanas de haber estado en el hospital, John salió caminando con una muleta. Durante las primeras semanas en casa, John sufrió mucho porque no estaba acostumbrado a la inactividad. Se sentía particularmente frustrado cuando miraba las partes que habían quedado inconclusas de la remodelación de la casa. Cuánto anhelaba levantarse y terminar el trabajo iniciado. Vez tras vez, miraba los recipientes de pintura y las brochas, y luego las paredes de la pieza que estaban esperando ser pintadas. Por fin tuvo una idea. Primero, colocó una silla junto a la mesa, y se detuvo, parado en su muleta como si calculara bien la situación. Luego, apoyándose sobre la muleta, se agachó y haciendo un esfuerzo casi sobrehumano saltó hasta la silla. Con otro salto más, ya estaría encima de la mesa. «Bien, mujer», me dijo, «coloca mi pie izquierdo sobre la mesa, por favor, y pásame la brocha y la pintura». Al parecer, John estaba recordando sus días de sargento en el ejército. Y así fue como se pintaron no solo las paredes, sino también el cielo raso de toda la casa. John hacía más piruetas que un acróbata de circo cada vez que había que recorrer la mesa. Dejé todo el trabajo de pintura en sus manos, mientras yo me ocupaba de otras cosas. Me parecía saludable que se mantuviera ocupado. Cuando acabó de pintar la casa por dentro, la pintó por fuera. Era un trabajo arduo y penoso, dada la forma en que tenía que subir y bajar de la escalera, pero siguió adelante con una gran fuerza de voluntad hasta terminar completamente el trabajo. Después se las ingenió para hacer unos trabajos de carpintería que faltaban para terminar los gabinetes y el baño. Con una sola mano, sana, y su asombrosa capacidad para inventar sistemas que sobrepujaban su impedimento, completó los proyectos con excelentes resultados. Los vecinos expresaron su admiración al ver la forma en que John realizaba el trabajo. «Qué lástima», me dijo una de ellas, «que un hombre como su esposo tenga que quedar inválido de por vida».
Pero yo, convencida de que mi esposo no sería siempre un inválido, creía ver ante mis ojos nuevamente aquellas palabras escritas. Él dice que mejoraré. Le respondí a la vecina. Yo no creo que John permanezca siempre así. Cuando los médicos lo declaren incurable, entonces Dios lo sanará. Antes, no. Me miró con una expresión de sorpresa y siguió charlando en un momento de otra cosa y se fue. Cuando el médico se enteró de lo que John estaba haciendo, vino a la casa para comprobarlo por sí mismo. ¿Qué es esto que dicen de usted? He oído que se ha dedicado a pintar, le dijo el facultativo sonriente. Bueno, véalo usted mismo, le dijo. Acabo de pintar toda la casa por dentro y también por fuera. Venga conmigo, doctor, lo invité y le mostraré otras cosas que John ha hecho. El médico me siguió por toda la casa con exclamaciones de asombro al ver todo lo que John había realizado. Cuando el doctor vio lo que John estaba haciendo, decidió enviarlo a un centro de rehabilitación, donde había especialistas para casos como el suyo. Pensé que podría ser el momento que habíamos estado esperando, el último recurso de la ciencia humana, después del cual podríamos dejar que Dios interviniera. 7 meses después, John regresó del centro de rehabilitación sin haber experimentado ninguna mejoría. Traía la noticia de que los médicos habían hecho todo lo mejor por él y que lo habían declarado incurable. Además, le habían prohibido caminar, así como lo hacía antes con una muleta. Le decían que tal práctica le iba a causar un daño irreparable en los huesos y que después quedaría confinado estrictamente a la silla de ruedas. A pesar de esta sentencia, John llegó a casa con el firme propósito de volver a su antiguo trabajo de colportaje. Pensaba que con mi ayuda podría realizarlo a pesar de su condición. Yo tocaría las puertas y pediría a la gente una entrevista para él. Solo como un breve paréntesis, el colportaje es la actividad de vender libros con contenido cristiano o de salud como trabajo. Y ha sido un trabajo que han llevado muchos ministros a lo largo de la historia de la Iglesia Adventista y en general de la Iglesia cristiana, evangélica, de las ramas evangélicas. Continuamos. Quedamos aquí. Dice, pero un día John tuvo un repentino dolor de cabeza, más intenso que nunca. Alarmada, llamé inmediatamente al médico, quien descubrió que el pulso de John había bajado hasta 40 latidos por minuto. Fue trasladado urgentemente al hospital, donde se comprobó que el pulso se había normalizado y el dolor de cabeza había desaparecido por completo. El médico estaba perplejo y decidió mantenerlo en observación por unos días más en el hospital. Después lo envió a un hospital de convalecientes, donde otro médico lo examinó. Una vez más le dijeron que no había esperanzas de que él pudiera caminar nuevamente. Entonces uno de los médicos vio la Biblia de John en el guardarropa y le dijo, ¿por qué no te dedicas a orar por esto? John y yo concluimos que este era el momento que habíamos estado esperando y llamó al pastor K.J. Guller para preguntarle si podía ser ungido nuevamente. Se acordó hacerlo el siguiente viernes por la noche y durante los 2 días previos ambos nos preparamos, ayunamos en secreto y oramos mucho. Fue así como el 21 de marzo, 18 meses después de que John había enfermado, vinieron los pastores Guller, Hollingsworth y Anderson junto con J.B. Cox, primer anciano de la Iglesia Adventista en Hamilton. Estaba presente también nuestra familia y nos reunimos con John en una pequeña sala que el hospital había dispuesto para nosotros. El pastor Guller habló brevemente con John a solas y luego llamó a los demás para que entráramos. John estaba sentado en una silla. Junto a él estaban los pastores y alrededor estaba su familia. El pastor Hollingsworth sostenía la mano paralizada de mi esposo.
Todo el lado izquierdo de su cuerpo estaba frío. Por mucho calor que hiciera durante el día, ese lado de su cuerpo permanecía siempre frío. Todos oramos, primero los ministros y después cada uno por turno, terminando con nuestra hija menor. Al fin llegó el momento esperado. El pastor Wooler ungió con aceite a John. Más tarde, mi esposo nos contaría que en el momento en que el aceite tocó su piel, sintió un ardor como si un hierro candente hubiese pasado por todo el cuerpo, por todo el lado izquierdo de su cuerpo. El pastor Hollingsworth notó inmediatamente el calor en la mano izquierda, que John retiró involuntariamente de la mano del pastor. Aun cuando yo estaba arrodillada y con los ojos cerrados, estaba consciente de que había en la pieza una gran luminosidad, como si estuviéramos afuera, a plena luz del mediodía. Sabía que el Señor estaba allí presente con nosotros. Entonces oí un ruido, como un leve rechinar. Ya no resistí más. De un salto me puse en pie y miré a John. Estaba moviendo el pie izquierdo. La suela del zapato rechinaba en el piso, produciendo el extraño sonido. «¡Está moviendo el pie!», exclamamos al unísono nuestra hija mayor, y yo. «¡Alabado sea el nombre de Dios!», exclamó fervientemente el pastor Wooler, y luego pidió que los demás saliéramos. John se sentía un poco tembloroso y débil, y pidió agua. Cuando volví a la pieza con el agua, vi que el pastor Wooler lo tomaba de la mano y le decía con autoridad: «En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda». Temblando, John se puso de pie, y al verlo contuve la respiración. Y entonces dio el primer paso. «Camina hasta acá y te daré este vaso de agua», le dije muy emocionada, como una madre que ve a su hijo dar el primer paso. Cuando se acercó caminando y recibió el vaso de mi mano, experimenté una alegría y una gratitud tan profundas que salí corriendo de la habitación para decírselo a todos. «¡Está caminando!», exclamé emocionadísima, y comencé a llorar. El pastor Anderson me miró sorprendido. «¿Por qué llora mi hermana?», me preguntó. «De alegría», le dije, «de pura alegría». Todos entramos en la pieza para elevar una oración de gratitud y alabanza a Dios. ¡Qué momento más maravilloso! Paulina, nuestra hija mayor, corrió al lado de su padre. «La mano de papi tiene un color rosado», exclamó, «y se siente tibia como cualquier mano normal». Y así era. Todo el costado izquierdo estaba vivo, había recuperado la normalidad. Entonces John sintió que para él se habían acabado los hospitales. «Quiero ir a casa», dijo. «Por favor, llamen a la enfermera y pregúntenle si puedo irme. Yo tengo mis dudas. En un hospital normalmente hay que esperar la orden del médico para ser dado de alta. Sin embargo, busqué a la enfermera». «Mi esposo está caminando y quiere abandonar el hospital», le dije. Me miró con una expresión llena de incredulidad. ¿Que su esposo está caminando? «Pero no puede ser», le dijo. «Pero es cierto, señorita», repliqué, «y quiere irse a casa». «De ninguna manera puede irse a casa hasta que no lo envíe formalmente el médico», afirmó enfáticamente. «Y que esté caminando, bueno, lo creeré cuando lo vea». «Bien, venga y lo verá», le dije. Cuando John vio que venía la enfermera, dijo: «Apártense un poco para que ella pueda verme caminar». Ante los asombrados ojos de la enfermera, dio un paso, pero no más. No le permitió continuar. Lo condujo rápidamente a la silla de ruedas y luego lo devolvió a su cama. Tras meditar por un momento sobre la situación, llegamos a la conclusión de que John estaba en el mejor lugar por el momento. Todos habíamos experimentado emociones tan fuertes que cada uno necesitaba estar a solas un rato para tranquilizarse. Al día siguiente visitamos a John y lo encontramos fuera del hospital, sentado en una banca. Había caminado hasta allí solo y nos dijo que se sentía muy bien. Cada día sus músculos se fortalecían y los dedos de la mano izquierda empezaron a enderezarse nuevamente.
El sábado por la noche, John salió del hospital para asistir a un programa que la iglesia adventista celebraba en un salón recreativo de la ciudad. Frente al salón nos esperaba el pastor Alvin Cook y su esposa con los esposos Anderson. Todos contemplamos con alegría a John mientras subía con paso firme los 24 escalones para llegar a la entrada del edificio. Acto seguido entramos en el salón. El lugar estaba dispuesto de tal manera que la vista de la concurrencia daba hacia la entrada. Desde afuera podíamos oír, como es normal, el murmullo de las voces de la gente que conversaba dentro. Pero cuando John entró, se escuchó una exclamación de asombro, y luego reinó el silencio más profundo. Todos los ojos se dirigieron a él, mientras caminaba sonriendo hacia su asiento. Fue un momento que recordaremos toda la vida. Los miembros de la iglesia habían oído que John podía caminar otra vez y ahora lo veían con sus propios ojos. Otros que no habían escuchado del milagro corrieron asombrados para darle la mano y preguntar cómo había sucedido. ¡Qué maravillosa historia pudimos contarles! En el siguiente número del periódico local apareció este titular en grandes letras: Asombrosa curación de hombre paralítico. En el artículo, el señor Delaney, director del semanario, escribía: Los médicos comentaron hoy que la curación del señor Cox era totalmente inesperada, particularmente en lo que se refiere a la rapidez con que se realizó. Rapidez era la palabra apropiada. 3 semanas después de ser ungido, John subía fácilmente una escalera para pintar el techo de la casa, y en el primer día de calor se bañaba tranquilamente en la playa. Cuando visité a nuestro médico personal para contarle lo sucedido, se alegró muchísimo. Es increíble, dijo, sencillamente increíble. Permaneció pensativo por un instante y luego agregó: ¿Sabe, señora? No entiendo a qué se debió ese fuerte dolor de cabeza inesperado que nos obligó a enviar a John al hospital. No había una razón lógica para que lo tuviera. Bien, doctor, siempre creímos que John sería sanado y me parece que esa era simplemente la señal que nos estaba dando Dios para decirnos que había llegado la hora. El doctor me respondió seriamente: Sí, creo que usted tiene razón. No existe otra explicación. El personal del hospital se sintió igualmente feliz por lo sucedido. El médico del hospital nos extendió gustosamente el siguiente certificado: Conste por medio del presente que el 26 de septiembre de 1956 el señor John Thomas Cox fue admitido en este hospital tras haber sufrido una hemorragia subaracnoidea, la cual daba lugar a una hemiplegia del lado izquierdo. Se dio de alta de este hospital haciendo uso de una muleta, pero con parálisis parapléjica total del brazo y pierna izquierdos. Posteriormente ingresó en un centro de rehabilitación, donde se confirmó la lesión cerebral y se dio como pronóstico que no había esperanza de mejoría. El 8 de marzo de 1958, el mismo paciente fue readmitido en este hospital, y al ser examinado resultó evidente que los efectos originales de la enfermedad habían disminuido, pero que el brazo y la pierna izquierdos continuaban paralizados. Estos miembros parecían estar separados del resto del cuerpo. Al señor Cox se le dijo que era posible que él volviera a usar nuevamente sus miembros, que debía creer que esto era posible y que por fe podría ocurrir. Después de una reunión de oración, esta curación en efecto se llevó a cabo, quedando pendiente solamente el problema del aumento de fuerza muscular para restaurar completamente el brazo y la pierna como miembros útiles y normales del cuerpo. Firma el doctor. John conserva hoy solo una evidencia de la parálisis. Puede enderezar únicamente el dedo pulgar y el índice de la mano izquierda. Los otros 3 dedos todavía mantienen un leve encorvamiento y no los puede enderezar por completo. Pero él quiere que estos dedos permanezcan siempre así.
como testimonio de que una vez estuvo paralítico y para convencer a los escépticos, los que dicen que su enfermedad fue imaginaria y que se curó cuando ejerció su propia voluntad de caminar. Si es así, pregunta John, ¿por qué no puedo enderezar estos dedos también por la pura fuerza de voluntad? Y hoy, al recordar la forma tan maravillosa en que el Señor nos ha conducido, no podemos menos que sentirnos admirados y agradecidos, pues reconocemos que en todo momento hemos estado bajo la mano todopoderosa de Dios. Y es así como termina la historia de este capítulo. Les agradezco por haber pasado tiempo escuchándolo y no quiero dejar de invitarlos a reflexionar en lo que acabamos de leer, de ser conscientes de cómo Dios nos acompaña en todos nuestros problemas. Quizás no siempre vamos a ser testigos de una solución milagrosa a lo que estamos viviendo, pero estoy seguro que Dios es capaz y se manifiesta su presencia en todos nuestros problemas y con cada uno de nosotros. Que Dios nos permita tener los ojos abiertos para reconocer que Dios está ahí y también invitarlos a ustedes a no desistir en la oración. Puede que estemos desanimados, que tal vez no estemos viendo las cosas que queríamos ver, las soluciones que nosotros queremos ver a lo que vivimos, pero Dios no deja de estar ahí. Y espero que así como la señora del señor Cox tuvieron confianza en Dios y nunca dejaron de orar y de comunicarse con Él y también de abrirse a la voluntad de Dios, que a veces es tan difícil pensar que tal vez la voluntad de Dios es otra a la que yo pueda querer. Pero sí, esa apertura nos permite también apreciar al Dios y el amor que Él nos quiere mostrar. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros y eso jamás podemos dudarlo. Y es así, nos despedimos por este capítulo. De hecho, no sé si lo escuchan de día o de noche, pero independiente del momento, del lugar donde esté escuchando, que Dios te acompañe, te bendiga y espero que estén atentos también al próximo capítulo que espero salga muy pronto. Creo que también hay que pedirle a Dios que me ayude, un pedido personal, obvio, a hacer esto más seguido. Le mando un abrazo a cada uno y me despido. Hasta la próxima.